Glórias a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, hermanos. Em nome de Jesus. Alabado sea el nombre santo del Señor. Como es precioso ese tiempo que nosotros damos al Señor. Pero para que podamos dar a Él, primero recebimos de Él. Porque por la mañana, cuando yo pude abrir mis ojos, yo pude caminar, yo pude me bañar, fue porque Él me dio y restauró en mí el aliento de vida. Por eso estoy caminando, por eso estoy hablando, por eso estoy aquí. Porque Él me dio por primero. Entonces, en esta mañana estamos dando a Él un poquito solo de aquilo que Él ya nos ha dado. Amén. Glória a Deus. Hermanos, primeiro dia da semana, domingo, pero hoy es un domingo que hay una celebración, como puedo decir, una celebración más tradicional en el medio del pueblo judío y también en la iglesia. Y para los que no están muy familiarizados con las fechas, hoy es el día de Pentecostés. ¿Qué eso quiere decir? ¿Dónde están los Pentecostés? Los que nacieron en el día de Pentecostés, los que nacieron según el poder del Espíritu Santo de Dios en este día. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, el Espíritu Santo de Dios nos va a dirigir, nos va a direccionar en un mensaje que trae como tema Pentecostés. Así nació la iglesia. Pentecostés, o se dice Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés, así nació la iglesia. ¿Qué eso significa? ¿Qué eso toca a mí? ¿Por qué tengo que entender? ¿Por qué tengo que saber eso? Porque, hermanos, es una cuestión de identidad. Es una cuestión de saber sus orígenes, cómo empezó. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué vivimos una vida cristiana donde creemos que el Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose en medio de tu pueblo? ¿Por qué creemos que hay hoy libertación? ¿Por qué hay hoy milagros? ¿Por qué hay hoy los dones espirituales? ¿Por qué creemos en todo eso? Porque hubo una origen. Y cuando la iglesia nació, la característica o la identidad, Dios le marcó en la iglesia. Como se pudiera poner un sello y decir, así es la iglesia que yo he planeado. Amén. Que ha nacido en el corazón de Dios. Y para eso vamos a empezar con el versículo primero del segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, que nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Amén. Ese es el texto base de nuestra mensaje. Después nosotros vamos a volver a ello en más destaque. Pero yo quiero poner en perspectiva algunos puntos aquí, antes que nos metamos en el Pentecostés, por así decir. En los días de Jesús, aún se celebraba 3 grandes fiestas en medio del pueblo judío, y hasta el día de hoy aún sigue, pero en el pasado era mucho más, puedo decir, más, era y es una ordenanza de Dios para el pueblo judío. Y esas 3 grandes fiestas se llamaban fiestas de peregrinación. Fiestas de peregrinación, era necesario que cada una de esas fiestas, el pueblo judío saliera de donde estaban viviendo y tenían que ir hasta Jerusalén para celebración de estas fiestas. Cada una de ellas trae un significado, trae un porqué, trae una razón de ser. Y nos vamos a mirar bien deprisa aquí cada una de ellas. Y una de ellas justamente
es la fiesta de Pentecostés. Amén. Entonces, yo voy a empezar, no voy a seguir la orden, nomás para que nuestra mensaje se quede un poquito más en contexto con el Pentecostés. Voy a empezar por la fiesta de los tabernáculos, que yo ahí lo trago. La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta era esa? Era una fiesta donde el pueblo judío celebraba, venía a Jerusalén para celebrar la protección de Dios que Dios había dado a ellos durante los 40 años en que vivieron en el desierto. ¿Se acuerdan que cuando Dios los sacó de la tierra de los egipcios y empezó entonces a jornada hacia la tierra prometida? Dios cuidó de Israel de una manera sobrenatural, poderosísima. Acuérdese que en la noche Dios lo ponía ahí una columna de fuego para calentarlos y para dirigirlos. Y durante el día había ahí una nube que traía para ellos un frescor en medio del desierto. Eso suena muy familiar en el día de hoy, cuando uno está más cerca de Dios, más cerca del Espíritu Santo. Hay dirección de la parte de Dios. No importa si estamos viviendo a las noches de oscuridad, la luz del Señor estará allá. No importa si estamos peleando en medio de los desiertos de nuestras vidas, la nube de gracia y gloria del Señor estará guardando cada uno de nosotros. Entonces, la primera fiesta, la fiesta del tabernáculo, o también que se llama Sukkot, significa eso, la protección de Dios. Estamos a celebrar. También estamos a celebrar la provisión divina. Acuérdese, el maná, acuérdense las cordonices, no sé ni si hay esa palabra en español. Las cordonices, todo el cuidado de Dios con el pueblo de Israel. Y también estaban a celebrar la presencia de Dios. Pero lo que pasa es que en esa fiesta ellos volvían a Jerusalén y ahí armaban sus tiendas para dormir en esas tiendas como un símbolo de lo que ellos pasaron en el desierto. Eso pasó por casi 40 años. Entonces, la primera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y la segunda que vamos a hablar bien aquí también es la fiesta que muchos conocemos más, que es la Pascua, ¿verdad? O para los hebreos, el Pesach. La Pascua también era una fiesta de peregrinación. También se requeriría del pueblo judío que se volviera a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y como conocemos, la Pascua de los judíos se marca ahí el punto, por decir, el punto más alto de la liberación del Señor Dios, que la liberación que el Señor Dios hizo para con el pueblo de Israel cuando le sacó de la tierra del Egipto. ¿Y que celebra esa Pascua, esa fiesta? Es verdaderamente eso. Es como Dios los liberó, como Dios los guardó de las plagas, como Dios los guardó de la destrucción, como Dios sacó un pueblo de la esclavitud y dio a este pueblo libertad. Pero no fue sin precio. Ahí en la Pascua hay un simbolismo muy grande sobre la sangre del Cordero. Acuérdense que el Cordero que fue muerto para la Pascua, ellos le sacaban ahí el sangre y los ponían sobre los batentes, los umbrales de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel de la destrucción no se metiera en la casa del pueblo de Dios. Y nosotros, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, traemos a diario esta marca de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Por eso somos guardados. Si hay alguien que debería estar más contento, si hay alguien que debería se alegrar, si hay alguien que debería celebrar la Pascua con más ganas, somos nosotros. Porque esta sangre del Cordero en el Antiguo Testamento se pereció con las puertas y todo, pero la sangre de Jesús permanece. Permanece sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestro hogar. Estamos protegidos bajo esta sangre preciosa. Amén. Y por último, la tercera fiesta, ahí sí es la fiesta de Pentecostés.
Não vou tratar aqui de ler essa palavra em hebreu, porque meu hebreu é tão bueno como meu inglês, então vai se quedar aí na pantalla. E quando sucedia a festa de Pentecostés? Na realidade, a palavra Pentecostés literalmente significa 50 ou 50 dias, como se diz? 50, coisa assim, desde a Páscoa. Quando termina a Páscoa, empiezas a contar 50 dias e al fim de los 50 dias é o dia de Pentecostés. Então, nós quando miramos nosso calendário de hoje, volvemos 50 dias atrás, foi a Páscoa. Então, este é significa a celebração de la cosecha del trigo ou também a festa de las primicias. ¿Qué es eso, hermanos? Ese es un punto muy importante, porque ellos vienen de una liberación con Dios. Ellos ahora tienen que volver a hacer una fiesta de celebración para dar a Dios la primicia de su cosecha, la primicia de todo el trabajo de sus manos, los primeros frutos de la tierra que están dando al Señor. Entonces, esa fiesta, ellos trajeron delante de Deus as ofrendas, ele apresentava a Deus aí as primícias e estavam celebrando a provisão e proteção de Deus. Isso ensina de la parte de nós outros a Deus que estamos a honrá-lo, estamos a ensinar a Ele que sim, estamos te dando as primeiras coisas porque creemos que nada nos vai a faltar, nada nos vai a hacer falta. Então, ensina dependência, reconhecimento de que todo que temos vem de Deus. E por isso estamos dando a Ele de regresso. Amém? Também vai ensinar em nossa atitude de las primícias, vai ensinar que temos um coração generoso, um coração dador. E por último, e não menos importante, quando hacemos isso também é uma ação de adoração. Sencillo assim. Então, a festa del Pentecostés tinha dois significados. O primeiro é a primícia, a festa de la cosecha. E o segundo, os judíos, por tradição, põem essa festa como também a fecha onde a lei se foi dada a Moisés. A lei se foi dada a Moisés en el monte Sinaí. Pero, ¿qué pasó ahí en el monte Sinaí? ¿Y qué eso tiene a ver con el Pentecostés que vivimos en el día de hoy o en el día donde el Espíritu Santo llenó toda la iglesia? Vamos mirar un poquito, pasar un poquito de tiempo en esa historia del monte Sinaí. Éxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 3, nos vai a dizer: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra del Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Mira, el principio del tercer mes llegaron al pie del monte Sinaí. Y ahí estaba el pueblo, hermanos, parado cerca del monte. Moisés entonces, porque ya conocía al Señor, dijo: me voy a meter el monte. Y empieza a subir. Y Dios dice: oh, mira, yo estoy viendo que tú estás a me buscar, entonces venga. Entonces Moisés empieza a subir más y más y pasa tiempo con Dios. Y Dios entonces entrega a Moisés orientaciones, palabras, direcciones. Y eso vamos a mirar, la voluntad de Dios desde aquel punto era incluso hablar con la gente, hablar con el pueblo. Tanto é que Deus deu uma ordem a Moisés, disse ao pueblo que se santifiquem, que se separem e se santifiquem por 3 dias, porque eu vendré e hablaré com eles. Pero el pueblo, quando mira a situação
del monte Sinaí que estaba temblando, que había fuego y humo, se quedaron aterrorizados, com medo. E isso podemos mirar em Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 20. Diz: todo o pueblo observava el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Wow. Hermanos, Dios había hecho una invitación. El pueblo era bienvenido. Pero cuando la manifestación de Dios en el monte Sinaí empezó, el pueblo tuvo un momento de mirar hacia todo aquele poder, toda aquela glória, e dijo, é demasiado, se eu me llegar, eu vou a morrer. Então, o primeiro ponto aqui que miramos nesse texto é que o pueblo tuvieron medo e se puseram de lejos. E o chamado de Deus é para que nós nos acercamos, não para que nós nos alejemos de Ele. Amém? Então, Moisés, seguimos o versículo 19, por favor. E dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, é como se Deus hoje, aún hoje, hace essa invitação para a igreja. Pero muitos de nós creen que é necessário ter um pastor, crees que é necessário ter um profeta para que Deus hable com uno. E Deus pode usar a um pastor, Deus vai usar um pastor, vai usar um profeta, pero Deus quer ter um relacionamento uno a uno. Deus não quer falar com você em terceira persona, Deus quer falar direto com você. Quer te poner em conta com Ele e dizer, mira, estou aqui, háblame. Eu quero que tu tenhas intimidade comigo. Por isso estamos trabalhando juntos para que venhamos a romper com esta limitação de estar a pensar que necessitamos de alguém que tenha um nível de santidade muito mais grande do que o de nós. E não é assim. Deus está chamando a la igreja a renascer, a ter intimidade com Ele, a ter experiência com Ele. Não para que nos alejamos de Ele, não para que uno diga, pastor, habla com nós outros, pero Deus que não hable usted. Não, Deus quer falar com cada um de vocês. ¿Por quê? Porque Ele quer isso. Porque Ele te criou para isso. Ele te formou Ele me formou para isso, para esse nível de intimidade. Pero o pueblo estava com medo. Moisés se quedou 40 dias aprendendo de Deus, aprendendo de la direção de Deus. Pero lo que pasa, acuérdense, estamos falando do ponto de vista judío, sobre a festa de Pentecostés, de como eles receberam a lei nesta festa. Okay? Não te perdas esto de mirada, que vai ser importante em um ratito mais. O pueblo se alejou, o pueblo tuvieron medo. Moisés se quedou 40 dias allá. E algo passou abaixo no monte. El capítulo 32, versículo 27, nos vai a dizer, e ele les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poné cada uno su espada sobre su muslo, passar e volver de puerta a puerta por el acampamento, e matar cada uno a su hermano, e su amigo, e su pariente. El pueblo se corrompió quando Moisés estava falando com Deus. O pueblo hizo um becerro de ouro e começaram a chamar aquele becerro de ouro como Deus. Esto é o Senhor que nos sacou de las manos de los egipcios. E Deus dijo a Moisés, bájate que este pueblo já se corrompió e les voy a matar. Então, quando Moisés chega e mira a situação e diz a sus hermanos, echa mano a la espada e mata cada um de seu irmão que não, porque Moisés aún hizo uma proposta. ¿Quieres servir a Jehová? Pásate acá. Si no quiere por allá. E então, neste dia, 3,000 homens morreram. Êxodo capítulo 32, versículos
que estamos leyendo. El próximo, por favor. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres. Entonces, si podemos hacer un resumen sobre lo que pasó en el día de Pentecostés en el monte Sinaí, podemos decir que allá el fuego vino sobre el monte. Podemos decir que allá hubo un temor y un distanciamiento del pueblo de Dios, porque el pueblo dijo, voy a me alejar, Moisés habla con nosotros. Podemos decir que en el monte Sinaí hubo la ley, fue entregada en una, la ley fue escrita en piedra. Acuérdense de eso. La ley fue escrita en piedra. Podemos decir que en el monte Sinaí, Moisés fue quien recibió la ley porque el pueblo se quedó lejos. Podemos decir, sin miedo de equivocación, que en aquel día de Pentecostés, la nación de Israel nació. Podemos decir también, sin miedo de equivocación, que en aquel día casi o como 3,000 hombres murieron porque se alejaron del Señor y se pusieron en idolatría. Podemos decir, eso todo pasó en Monte Sinaí. Eso todo pasó en el día de Pentecostés, que así les atribuyen los judíos. Entonces ahora vamos a nuestro punto. Así nació la iglesia. Así nació la iglesia. Y el primer punto es que la iglesia no nació de la voluntad del hombre, no nació de la santidad del hombre, sino de Dios. La iglesia no es algo que fue diseñada por un filósofo, por un teólogo, o no es algo que fue diseñada por los judíos, rabinos, por los escribas, los fariseos. No, la iglesia nació en el corazón del Dios. Así nació la iglesia, en el corazón del Padre. Efesios capítulo 3, versículos de 9 a 12, nos va a revelar algunas cosas acerca de eso. Nos va a decir y a declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. La iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia, Dios revela a la iglesia no solo para los hombres, pero también para los principados, para las potestades, y va a introducir la iglesia diciendo, mira, esta es la novia de mi Hijo Jesús. Estos son el pueblo que mi Hijo Jesús ha comprado para él con su sangre. Estos son la gente que yo voy a enviar mi Santo Espíritu para que vivan en ellos. Dios empieza, entonces los principados y las potestades se quedan como locos. ¿Cómo puede eso? ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puede el Dios de dioses, el Señor de señores, ahora está revelando algo que estaba escondido o guardado desde el día de la eternidad en su corazón? Está diciendo, no, hay una iglesia y mi sabiduría se va a ser revelada a través de este pueblo. ¿Sabe este pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación? Unos hablan un español quebrado, otros hablan un inglés quebrado, otros hablan portugués, otros hablan... No importa, lo que importa es la sabiduría de Dios revelada a través del Santo Espíritu, que nos hace ser un pueblo único, un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola visión, que es ser más parecido con el Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo sigue diciendo, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un pasaje que siempre me encanta, porque la iglesia no fue el segundo plan. El primer plan era Israel, ahora el segundo plan, Israel falló, no salió muy bien, entonces ahora tengo el plan B.
La iglesia va a ser el plan B. No, la palabra de Dios nos está asegurando que el propósito de Dios crear la iglesia es eterna. Nació en un día en la eternidad que nadie le puede decir cuándo fue. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sabemos por seguridad, cuando Dios va a hablar acerca del sacrificio del Cordero de Dios, va a decir que el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús no vino sin saber lo que iba a pasar. O sacrifício de Jesus foi planeado também em um dia da eternidade. Quando Deus sonhou com a igreja, ele de pronto já supo, tenho que proveer um redentor, tenho que proveer um salvador, porque é um povo que tem suas limitações, que tem suas falhas, e vai necessitar de perdão, vai necessitar de alguém que pueda resgatá-los e pagar a deuda que eles têm. Porque sem isso não vai haver igreja. Então, a Bíblia vai dizer, el Cordero que foi muerto antes da fundação do mundo. Não é um plano B. A igreja de Jesucristo, a muerte de Jesucristo, sempre foi o plano perfeito de Deus. O versículo 12 vai terminar dizendo, em quem temos seguridade e acesso com confiança por meio da fé em Ele. O acesso que temos a Deus viene de este sacrifício. A seguridade que temos de saber que quando oramos, Ele nos ouve, viene de este sacrifício. A seguridade que temos que vamos experimentar o sobrenatural de Deus, viene de este sacrifício. Não viene de nossas forças ou de nossas capacidades. Amém? E o segundo ponto é que a igreja de Jesus não nasceu bajo o poder e autoridade do homem. Não nasceu bajo isso, sino bajo o poder de Deus. Marcos capítulo 16, versículos 15, adelante nos vai dizer, e ele les dijo, id por todo el mundo e predicai el evangelho a toda criatura. O primeiro ponto, há uma missão, há um propósito, há um porquê Deus está levantando nós para que vayamos. Pero não vai dizer, Francisco, vaya a la pelea, pero não te voy a dar las armas para que vence, para que ganes. Não te voy a dar, não é isso. Quando miramos Deus, o cuidado de Deus, Ele vai dizer, id por todo el mundo, predicai el evangelho a toda a criatura, pero não te voy a dejar solo. E tampouco te voy a dejar sem ter as ferramentas para que vença, para que ganes. O versículo 16 nos vai dizer, e el que crer e for bautizado será salvo, mas el que não crer será condenado. 17. E estas señales seguirão os que me creem. Em mi nombre echarão fora demônios, hablarão novas línguas. Há uma capacitação da parte de Deus para sua igreja. Há um envio, sim, há um chamado apostólico para que vayamos e hagamos discípulos de todas as nações, predicando, pero o Senhor nos vai ajudando. O Senhor nos vai añadindo capacidade, o Senhor nos vai a proteger, o Senhor nos vai a dar autoridade. Sabes uma coisa que admira muito, que me assombra muito aún, é que há muitos cristianos que todavia siguen teniendo medo del diablo. Sigue teniendo miedo de los espíritus malignos, de los ángeles, de las tinieblas. Y eso me espanta porque, ¿cómo puede? ¿Cómo uno puede tener miedo? ¿Cómo uno puede huir, temblar delante de eso cuando el Señor de los Señores está diciendo, en mi nombre? No es en tu capacidad personal, no es en tu santidad. En mi nombre te estoy diciendo, echarán fuera demônios, hablarão novas línguas. Há um empoderamento da parte do Senhor para a igreja. Assim a igreja nasceu. A igreja não nasceu bajo o medo, a igreja nasceu bajo o poder, bajo a proteção, bajo a capacitação de Deus. Amém? Sigamos. Tomarão las manos serpientes, se beberem coisa mortífera, não hará daño. Sobre os enfermos pondrão suas manos e sanarão.
Ahora, hermanos, el poder de Dios está liberado para la iglesia. El problema, como nosotros como iglesia estamos recibiendo esta autoridade. Mira, se Donald Trump te dá uma procuração e diz, tu puedes hacer, tomar posesión del estado de la California, o la Suprema Corte de aquí te dá algo assim. É um papel, é um documento legal, é uma autorização legal, pero se tu não haces nada, ¿qué vai a pasar com o papel? Não vale, ¿verdad? Hay que poner em marcha, hay que poner em acción, traer lo que te foi dado como poder e aplicarlo. Pero se nós outros, aún como igreja, miramos a autorização de Deus, o poder de Deus, a capacitação que Deus nos ha dado, e não la aplicamos em nosso diário vivir, ¿qué vai a passar? Nada. Nada. Se o diabo empieza a poner trampas em seu hogar, la pelea, os niños estão girando no ventilador, e tudo está em uma desordem, e tu não te levantas em autoridade, ¿qué vai a passar? Nada. Os niños vão a vencer, o inimigo vai a seguir haciendo lo que quer. Pero quando isso passa, uno tem que acordar, hey, just a minute. Cálmate. Acuérdese, Satanás, que eu já he recebido poder. Eu já he sido empoderado por el Senhor Jesus. Eu já trago em minha cabeça, em meu hogar, a sangre de Cristo Jesus. Que está pensando que vai entrar em minha casa e vai fazer o que quiera? Échate fora, em nome de Jesus. Tiene que pelear a buena pelea. Pero, uma vez mais, não com as forças de nossos braços. Porque se formos com nossos braços, vamos a perder. Pero se formos basados na autoridade que o Senhor já nos ha dado, vamos a vencer. Acuérdense que a Bíblia nos vai dizer, em Cristo Jesus podemos todas as coisas. E podemos todas as coisas já está involucrado em montonão de peleas. Então, Pablo estava dizendo, eu puedo todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, se há pelea, há que declarar, eu sou hijo de Deus. Eu sei em quem tenho creído. Eu sei que Ele ha salvado del inferno a minha vida. Eu sei que minha família pertence a Ele. Aunque o diabo esteja jugando comigo agora, pero o tempo de liberação vendrá. O tempo de sanidade em minha família vendrá. Eu sei em quem he creído. Ele é poderoso para cambiar, é poderoso para ser. Siga creyendo. Porque assim nasceu a igreja. Nasceu com poder para ir mais allá. Lucas capítulo 24, versículo 49, nos vai dizer, Jesus hablando antes que se volver ao cielo, he aqui, eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedais vosotros en la ciudad de Jerusalém, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Uma promessa hecha por nuestro Senhor Jesucristo. Hablando com seus discípulos, dizendo, mira, ¿sabe a promessa del Padre? Te les voy a dar, te los voy a enviar, pero quédate em Jerusalém, hasta que esta promessa venga e se cumpla em vosotros, porque ela vendrá. E este poder que eu vou a poner em vocês, não vendrá de la tierra, pero vendrá del cielo. E assim passou. E assim passou, meus irmãos. E por isso, então, chegamos donde chegamos, en el dia de Pentecostés, en las páginas del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos vai a dizer, quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unânimes juntos. A igreja recebeu uma promessa, quédate em Jerusalém. Vendrá a promessa del Padre sobre vocês. E del alto, cada um de vocês serão revestidos de poder. E aí, dice que estavam todos aí juntos. Estavam fazendo o quê? Dudando da promessa? Estavam dispersos, não estavam congregando, estavam cada um em seu hogar, estavam cada um dizendo, mira, Jesus já não está aqui, então vamos fazer o que vamos.
Não, a Bíblia diz que eles receberam a palavra de Jesus e estavam todos juntos, unidos, unânimes. Que isso nos ensina que quando a igreja se junta em um mesmo propósito, em um mesmo projeto, em uma mesma direção, nadie lo pode parar. Nadie pode parar a igreja. ¿Sabe que é isso, hermanos? É quando nós estamos aqui orando e estou em concordância com Araceli por la vitória de ela. Eu estou em concordância com Núbia por la vitória de ela. Eu estou em concordância com a vitória de Jaime. Estou orando, estou peleando. Estamos juntos em um mesmo propósito, em um mesmo sentido, caminhando em uma mesma direção, porque nós sabemos que em la unidade há segurança. Em la unidade há fortaleza. Em la unidade há mais espaço para descanso. Porque eu posso carregar esta coisa aqui por um par de metros solo. Pero com dois podemos fazer o doble, o triple. Em três, então, podemos ir hasta Vaisselia. Pero isso é ser a igreja, estar unidos, juntos, vivendo e buscando mais de Deus. E mientras buscamos mais de Deus, vamos desarrollando um ao outro, ajudando um ao outro em seu crescimento personal. O versículo sigue dizendo: e de repente vino del cielo um estruendo de um vento recio que soplava. Me encanta como Deus hace coisas. ¿Por que me encanta? Porque muitas vezes, hermanos, nós estamos haciendo ou buscando algo de Deus. Por 50 dias, os hermanos estavam buscando, unânimes, juntos em oração. Pero lo que diz o texto é que, de repente, nadie lo estava esperando naquela hora. Nadie lo estava dizendo, é hoje. É hoje. Estamos aqui esperando. Não, eles sabiam que a promessa ia passar. Não sabiam quando, pero estávamos firmados em vai passar. E de repente, então, a promessa chegou. Quando estudamos a palavra de Deus, tu vai mirar que isso é um padrão que a Deus le encanta. Quando Deus chamou a Abraão, não teve um anúncio prévio. Abraão, daqui 15 dias, eu vou chegar e vamos platicar. Em um ratito, de repente. Quando Deus encontrou um jovencito para que se convertera em um dos mais grandes reis de Israel, não teve um aviso prévio. Eu estava aí, cuidando das ovelhitas de seu papá. Talvez, não sei, talvez aí, adorando a Deus com sua harpa. Pero de repente, ¿qué passou? Foi sacado de onde estava ele e puesto em um lugar de destaque nas mãos de Deus. Eu não sei, hermanos, o que tu está buscando. Eu não sei o que tu estás anhelando de Deus. Eu não sei o que necessita sua família, porque tu has orado e orado por isso. Eu não sei, mas uma coisa sei que de repente Deus te vai a cambiar sua história. De repente, lo que parecia impossível se convertirá em possível. De repente, lo que parecia ser pérdida se convertirá em ganância. De repente, lo que se parecia vergüenza se converterá em honor. De repente, porque Deus não vai te dar um aviso com 40 dias de antecedência. Mira, daqui 40 dias tu vai passar. De repente, Deus pode cambiar sua vida. E muitas vezes, irmãos, não necessitamos de um discurso muito grande de todo. Miramos quando o profeta Elias estava orando para que não chovera. A oração de ele foi corta. Segundo minha palavra, não choverá por essa terra por 3 anos. E pum. E passou. Deus não necessita de largas orações, Deus não necessita de nada. Deus necessita de alguém que esteja anelando por mais de Ele, buscando mais de Ele, se acercando mais a Ele e creyendo que Ele hará. E de repente, Ele lo hará. Amém? E o versículo sigue dizendo, el viento recio que soplava, e quando llenou toda a casa, e qual llenou toda a casa, onde estavam sentados. Sigue, por favor. E se apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando sobre cada um de eles. E foram todos llenos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que hablassem. Assim nasceu a igreja.
Pero pastor, tú disseste que a igreja nasceu no coração de Deus. Tomei nota aqui, apuntei. Disseste hace um ratito que a igreja nasceu no coração de Deus em um dia de la eternidade. Assim é. Pero Deus nos deixou conhecer o nascimento da igreja en el dia de Pentecostés. Como dice el libro de Efesios que leemos hace un ratito. Él reveló a nosotros este misterio que estaba oculto en él. Amén. Hechos de los Apóstoles nos va a decir, capítulo 2, versículo 16 y 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Que los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda a carne. E vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão. Vuestros jóvenes verão visões. E vuestros ancianos sonharão sueños. Assim nasceu a igreja. E não foi algo que os homens naturais de Jerusalém que aí estavam puderam entender. Quando o Espírito Santo bajou e llenou todas as 120 pessoas que estavam aí no cenáculo, e todos começaram a falar em línguas, cada um falando em sua própria língua materna, e uns diziam, não são esses os judíos que estão aqui? Como eu posso entender-os platicar em minha própria língua materna? Eles não são de allá. Como estão platicando e falando das maravilhas de Deus? As maravilhas que Deus ha hecho. Então, esses homens estavam pensando que esta ação do Espírito Santo era porque as pessoas estavam borrachas. Então, o apóstolo Pedro vai fazer seu primeiro discurso lleno do Espírito Santo e vai dizer, não, isso que tu estás vendo foi profetizado por el profeta Joel. Está dizendo que nos dias postreros, ou seja, nesses dias, o Senhor derramaria sobre nós su Espírito. E este derramar do Espírito Santo haria o que está haciendo. Então, por isso, uns profetizam, por isso outros têm visões, por isso outros têm sonhos. E assim, hermanos, a igreja nasceu não bajo uma escritura solamente uma norma de direção. Hace isso, não, houve señales, houve manifestação da glória de Deus, houve presença de Deus, houve esses homens que estavam platicando aí em diversas e muitas línguas, eles não os conheciam. Mientras lo que passou em livro de Gênesis com a Torre de Babel, que houve uma divisão das línguas e uma separação do povo, agora com a chegada do Espírito Santo, isso foi uma maneira também de resolver o problema, porque agora todos podem falar e entendê-los. Então, a manifestação do poder de Deus foi um regalo para a igreja quando ela assim começou. Amém? E aún no livro de Hechos, no capítulo 2, versículo 36, Pedro sigue fazendo sua defesa sobre o que passou, por que passou. E eu não vou passar por todo, pero quero me meter ao último versículo, o versículo 41. Porque Pedro está dizendo, Deus ha enviado seu Hijo Jesus, e ustedes lo mataram, lo colgaram em um madeiro. E Pedro está aí, hablando duro com os judíos. E quando Pedro termina este discurso, no dia de Pentecostés, ¿qué pasa? Dice a palavra de Deus, assim que os que receberam sua palavra foram bautizados, e se añadiram aquele dia como 3,000 pessoas. Ándale, há Pentecostés aqui. Hermanos, acuérdense, el monte Sinaí, quando el Pentecostés empezó en la ley, hubo muertes. Leemos en el principio como, y la expresión es exactamente la misma, como 3,000 personas murieron. Pero ahora,
En ese tiempo de gracia de Dios, en ese tiempo onde Dios está trayendo una capacidad para la iglesia hacer su obra con poder y gracia, basada en el amor de Dios. Ahora no es más tiempo de muerte, es tiempo de renacer, es tiempo de vivir. Pedro termina su primera prédica y el Espíritu Santo, que es Él que trae convencimiento del pecado, de la justicia y del juicio, 3,000 personas renacen. Qué hermoso, qué poderoso, qué tremendo es eso, hermano. Cuando miramos el Pentecostés del Antiguo Testamento, con la llegada de la ley, había fuego en el monte. Pero ahora, el Pentecostés en el día de hoy, hay fuego sobre qué? Sobre las personas, sobre la iglesia. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el Pentecostés, en el monte Sinaí, había temblor, había temor y había un distanciamiento del pueblo. Pero ahora, en el Pentecostés de la iglesia, hay o qué? Intimidad con Dios y más búsqueda por su presencia. En el tiempo del monte Sinaí, la ley fue escrita en tablas de piedra. Pero en los días de hoy, con el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos va a decir que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. En el día del Pentecostés, del Antiguo Testamento, fue Moisés quien recibió la ley. Pero el Pentecostés, en el día de la iglesia, en la gracia de Dios, la iglesia recibió el Espíritu Santo de Dios. Aquel que nos enseña todas as coisas, que não está lejos de nós outros, que não está fora de nós outros, pero vive em nós outros. E esse mesmo Espírito que nos ensina quando estamos fazendo lo bueno e como estamos fazendo lo malo. E quanto mais nos acercamos a Ele, mais lejos de fazer lo malo vamos nos quedar, porque Ele vai nos ensinar todas as coisas. En el Pentecostés del Antiguo Testamento, miramos que ahí nació la nación de Israel. Pero en los días de hoy, el día de Pentecostés, Dios revela el nacimiento de su iglesia. Tú y yo estábamos en el corazón de Dios cuando Dios planeó el Pentecostés, para que juntos pudiéramos tener este nivel de intimidad con Dios. En el día de Pentecostés del Antiguo Testamento, 3,000 personas perdieron su vida. Pero cuando nació la iglesia, 3,000 personas renacieron. ¿Da para dar un gloria a Dios? Porque eso es maravilloso demás, hermanos. Es una progresión dentro de la revelación de Dios muy grande y muy importante. Entonces, cuando miramos el día de hoy como el día de Pentecostés, nosotros deberíamos estar con un corazón gozoso, agradecido, porque el Espíritu Santo no solo vino en el Pentecostés, no solo vino una vez a nuestras vidas, Él se quedó con nosotros. Él está con nosotros. Entonces, cuando digo esto, hermanos, yo quiero felicitarlos. Quiero darte felicitaciones. ¿Y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero dar a cada uno de ustedes felicitaciones? Porque, hermanos, yo creo, y no tengo duda en eso, yo creo que la iglesia es el organismo más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. El equipo, por así decir, más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Y no es porque tenemos méritos en eso, no, es porque a quién servimos. ¿A quién servimos? ¿En quién están confiados nuestras vidas? A través de la iglesia, hermanos, por los siglos de los siglos, millares, millones de personas fueron sanadas, millones de personas fueron rescatadas, millones de familias fueron reconstruidas, millones de relacionamientos entre padre e hijo y padre fueron sanados
porque hubo la acción del Espíritu Santo de Dios a través de su iglesia. Por isso, hermanos, não há como comparar a igreja de Jesucristo com nenhuma outra coisa. Não há como comparar a novia del Cordeiro com um exército qualquer. Porque este exército do qual nós hacemos parte é um exército que está peleando uma pelea eterna. Que não está peleando solo para estes dias, solo para estes anos, pero estamos mirando a eternidade com o Senhor. Pero, como dije, não estamos peleando solo. Não estamos peleando com a força de nossos braços, pero sino estamos peleando basado em nossa confiança, em nossa segurança em Cristo Jesus. Amém? E te lo digo, hermanos, a lo largo de los años, de los miles de años, muitas pessoas han intentado destruir a igreja de Jesus. Muitas pessoas, a través de los ciclos, han tratado de fazer de todo para que a igreja se destruyera. Pero ¿sabes qué? No tuvieron éxito. Y tampoco van a tener. Y no van a tener, ¿sabe por qué? Porque las puertas del infierno, las trampas del enemigo, todo lo que hace el diablo, no puede parar diante de la novia del Cordero. De nuevo, no es porque hay en nosotros una capacidad especial por nosotros mismos, pero sí hay una capacidad especial por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Se unos que les gustam a história e vai volver aí o século XVII, século XVIII, vai mirar que houve o movimento de racionalismo, de ilustração, e que buscava em la razão humana la verdade suprema. Pero que passou com este movimento? Autores ou filósofos como Descartes, Voltaire e outros tantos trataram de fazer burla do cristianismo e fazer com que se ele morriera. Pero que passou? Estes homens se foram. O Coliseu romano não pudo parar a igreja. Como estes homens poderiam parar? Homens e mulheres que literalmente enfrentaram leones por conta de sua fé. Foi parte da base da igreja. E o inimigo não pudo parar. Como estes homens com pensamentos poderiam lográ-lo? E se pode mirar, quando começou a teoria da evolução, também outra coisa, agora a igreja vai deixar de existir porque, eureka, tivemos um momento aqui que sabemos todo, e se descobriu que não é bem assim, e a igreja permanece. E o evolucionismo, muitas das teorias de allá, se pode comprovar na Bíblia, outras não se pode porque não há como experimentar. Por isso nunca vai ser uma ciência, não há como experimentar. E o terceiro que também tratou muito foi o marxismo. Tratou de todas as maneiras acabar com a igreja. Filósofos como Marx, como esse nome alemão não puedo ler. Pero Nietzsche, lo que queria eles, decretar a muerte de Deus. Ok, onde está Nietzsche? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están las teorías más duras de la época? Se fueron. Porque nadie puede vencer la iglesia de Jesucristo. Porque no está lutando contra humanos, está lutando contra Dios y nadie lo puede ganar. Hermanos, atención, pero atención. Nosotros no fomos llamados a defendernos del diablo. ¿Me entiende? Nosotros no fuimos llamados a defendernos del diablo, sino fomos llamados para avanzar sobre él. La iglesia de Jesús fue llamada para avanzar sobre el enemigo, no para huir de él, no para se esconder de él, para avanzar. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos va a decir, someteos pues a Dios. El primeiro passo de muitos crentes, hasta lo hacemos. Nos sometemos a Deus. Nos sometemos a sua vontade. Pero quando trata del inimigo, temblamos e huimos nosotros. Pero a palavra de Deus nos vai dizer, someteos pues a Deus e resistí. Dice, hermano, resistí al diablo. Hay que resistir al diablo e ele huirá de vosotros.
someta su vida, su casa, su matrimonio, someta a Dios. Y el enemigo tendrá que huir. Cuando tú te paras como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, aquí no. Aquí hay sumisión a Dios, el Padre, no a ti. Métate afuera. En nombre de Jesús. Y el diablo huirá de vosotros. Por eso estoy diciendo, no fuimos llamados para nos defendermos, sino fomos llamados para avanzar sobre él. Fomos llamados también para derribar las puertas del infierno y sacar de ahí a los perdidos. Acuérdase que Jesús dijo a Pedro, mi iglesia, tú eres roca y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Sencillo así. Eso se va a mirar en Mateo 16, 17 y 18. Y aquí vamos a nuestras consideraciones finales. Y después ya vamos a orar por cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué puedo decir en el día de Pentecostés? Que yo puedo darte como un consejo que te puedo animarte a hacer. Porque yo sé, hermanos, peleas pasan. Yo sé que un día estamos más fuertes que el otro día. Un día podemos vencer millares de gigantes, pero otros días estamos tomando una paliza de chiquitos, ¿verdad? Pero ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo dar como un consejo cuando miramos el día de Pentecostés, como el día de hoy? Es tiempo de recuperar el territorio que el enemigo te ha robado. Voy a repetir. Es tiempo de recuperar el territorio que el enemigo te ha robado. Cada milímetro, cada centímetro, cada metro que el enemigo ha sacado de usted, ha robado de tu casa, de tu familia, es tiempo de volver a tomarlo. Es tiempo de agarrar de vuelta. Es tiempo de poner al enemigo donde ele debería estar, bajo los pies de Jesucristo, bajo los pies de la iglesia del Señor. Es tiempo de levantar con fe y con osadía y meter esses planes del diablo afuera de su hogar. Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3 nos va a decir, ensancha el sitio de su tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites, alargas tus cuerdas y afirma tus estacas. ¿Qué es eso? No es tiempo de perder espacio, no es tiempo de perder territorio para el enemigo, pero es tiempo de avanzar y ganar esos espacios que el enemigo te ha sacado. Amén. ¿Dónde están los valientes del Señor aquí? Hay que creer. El primer paso en dirección a su victoria, el primer paso a la transformación de su historia empieza aquí adentro. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Yo tengo que creer que el Espíritu de Dios está obrando a través de mi vida. Yo tengo que creer que más grande, más fuerte es el que habita en mí do que está afuera. Eu tenho que crer, eu tenho que mirar onde estou perdendo o território para o chamuco, da onde eu estou perdendo minha paz, da onde estão sacando minhas vitórias, minhas alegrias, onde está os liqueamentos aqui, onde estão saindo essas coisas. E vamos meter afuera este mal em nome de Jesus. Não te limites, alargas tus cuerdas, firma tus estacas. Ah, ¿sabes qué, hermanos? Es una pelea constante. Cuando tú empujas, o como tú mueves un metro más de su territorio, cuando tú expandes puedo decir, su rango de actuación con Dios, tiene que estar bien firmado. Porque, ¿qué pasa? ¿Crees que el enemigo tampoco va a mirar y va a se quedar sin tratar de poner una trampacita? No, hermanos. El enemigo no vai estar a gusto, pero que se quede enojado. ¿Y qué? Porque eu sei que mis estacas estão bem firmadas, las cordas
Já traigo a ellas bien puestas. Yo sé en quien tengo crido. Es tiempo de recuperar el territorio que el enemigo te ha robado. Amén. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus. E te lo digo, só vamos lograr a viver isso, só vamos lograr a vencer isso, ou a tomar de volta o espaço que o inimigo roubou, se vivamos bajo o poder do Espírito Santo. Há que viva bajo a liberdade que há em Cristo Jesus. Viva bajo a liberdade que há no Espírito Santo de Deus. A palavra nos vai dizer, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eres livre, minha irmã. Eres livre, meu irmão. Eres livre para adorar a Deus. Eres livre para servir a Deus. Eres livre para ter uma vida de paz. Eres livre. Não deixe que nada te atrape mais. Não deixe que nada te rale para hacia atrás. Não, eres livre para avançar. Eres livre para progredir. Porque o Espírito de Deus te ha hecho livre. E o outro ponto que necessitamos para lograr vencer, há que estar empapado da presença desse Espírito Santo tão maravilhoso. Há que estar empapado desta presença gloriosa. E o que limita esse nível de interação com o Espírito Santo não é de Ele para nós outros, é de nós outros para Ele. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu su Espírito por medida. Que é isso? Ele te lo deu por todo. Agora, quanto eu estou buscando disso? Quanto eu quero mais disso? Quanto mais hondo quero me meter nessa presença gloriosa do Espírito Santo. Assim que te animo, empape-se a diário da presença do Espírito Santo. E por último, meu amado irmão, acérquese mais da glória de Deus. Acérquese mais dessa glória e nós vamos a mirar nossa história sendo transformada. Segundo o livro de Coríntios, nos vai dizer que nós, mirando a cara descoberta, como espejo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em la mesma imagem, como por el Espírito do Senhor. Que é isso? Há câmbio progressivo, há câmbio constante, há câmbio diário, e pouco a pouco vamos sendo transformados de glória em glória. E aprendemos a viver de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória. E sabes que a cada transformação nos parecemos mais com o amado de nossa alma, nos parecemos mais com o Senhor Jesus. Amém? Cerra tus ojos, vamos a orar. Eu quero orar primeiro por mis hermanos de las redes sociales. Que nesse dia de Pentecostés, o Espírito do vivo Deus pueda visitar a cada de mis hermanos que estão mirando por las redes sociales, Padre. Tú los conoces, tú sabes, mi Deus, lo que necessitam ellos, Padre Santo, seja de despertamento, seja de avivamento, seja de milagro, Deus específico, Padre. Assim que, mi Deus, em nome de Jesucristo, visita, Padre Santo, cada de ellos, que eles possam ter uma experiência poderosa, transformadora com tu Santo Espírito, Padre. Assim, mi Deus, bendice a semana de cada de ellos, em nome santo de Jesucristo. E de igual maneira, mi Deus,